¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida por incumplimiento del pago de una obligación acorde a los términos establecidos por ambas partes. El riesgo de mercado es el riesgo de pérdida en el valor de mis activos o pasivos en un margen esperado cuando los precios de los factores del mercado varían. Por eso hablábamos hace un rato de la oferta y la demanda de los productos y servicios ofrecidos por la empresa y de la misma competencia que lo van a obligar a este tipo de riesgo de mercado. Riesgo de liquidez es el riesgo de que un banco se quede corto de dinero al momento que necesite cumplir con sus obligaciones. Si las empresas no tienen la liquidez y el mismo cliente que pidió el financiamiento tampoco para pagar sus deudas, el banco tampoco va a tener la liquidez para llevar a cabo el pago a los inversionistas que le prestaron su dinero para que el mismo banco lo diera a terceros. Recordemos que todo es una cadena. Los clientes que piden financiamiento al banco, ese dinero es de los inversionistas que depositaron su dinero en el mismo para obtener un rendimiento. Entonces, la tasa que el banco le va a cobrar a la persona que le está haciendo un préstamo es al mismo tiempo un porcentaje de la misma la que le va a pagar al inversionista que espera recibir un rendimiento del dinero depositado en dicha institución. Continuamos con los conceptos. Riesgo operacional es el riesgo de pérdida ocasionado por una falla humana. Hace un momento hablábamos de los procesos administrativos, de las personas, de la tecnología, todo lo que exista de un proceso o de un sistema dentro de la organización, sea una institución financiera o sea una empresa, estamos hablando que ahí hay una pérdida y esa pérdida sería por las operaciones llevadas a cabo. Riesgo legal es el riesgo de una demanda en contra de una entidad por negligencia, dolo o discriminación. El riesgo de reputación. La reputación de una entidad se va a ver afectada por una acción que el mercado considera ilegítima o no ética. Casos de estos hemos podido hablar, como fue en el caso del Banco HSBC unos años, el cual este tipo de riesgo de reputación estuvo a punto, lamentablemente, de tener que muchos inversionistas sacaran el dinero de dicho banco. ¿Por qué? Por la problemática que se presentó del mismo en Estados Unidos. Entonces, el problema de los bancos, una parte de un riesgo muy elevado es el riesgo de reputación por el posicionamiento que existe. El riesgo soberano. ¿Qué es el riesgo soberano? Ahí en este riesgo va a entrar el gobierno. La probabilidad de incumplimiento de un gobierno en el momento de cumplir con sus obligaciones como pago de deuda interna o externa. Este ya es el manejo como país. El riesgo soberano es cuando un país, y todos sabemos, como en el caso México, los años en los cuales hemos caído en crisis y la deuda externa se incrementa a falta de un pago precisamente de la misma. O bien, un exceso de financiamiento para poder cubrir el mismo gobierno las necesidades que se requieren del gasto público. El riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es una medida referencial para comparar el riesgo de un país frente a otro. ¿Qué va a pasar si nosotros hablamos de los países de Noruega, de Canadá, de Finlandia? El riesgo país va a ser muy bajo debido al alto nivel de educación que existe, al nivel socioeconómico de las personas, al poder adquisitivo que se puede manejar en esas economías, a la seguridad que hay en el mismo país. Sin embargo, si hablamos de países sudamericanos como Venezuela, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de un país de un alto riesgo por la inseguridad, por las crisis económicas que sufre, por las condiciones sociopolíticas que se están manejando y, retomando el país que vivimos,
México, en este momento les hago la pregunta, ¿ustedes qué tipo de riesgo de país consideran que estamos viviendo ante tantos cambios de inseguridad y también de las devaluaciones que ha sufrido este país y de las crisis económicas que hemos enfrentado? El riesgo de fuerza mayor es aquel relacionado con los desastres naturales. Ustedes verán que este tipo de riesgo lo vivimos en México en 1985 y cuando ha habido distintos desastres en nuestro país se ha presentado este riesgo de fuerza mayor. Desastres financieros que han existido. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar algunos riesgos relevantes que han existido a nivel de la historia. En el caso de una mala cartera de crédito combinada con un sistema de control bancario débil, ¿y qué es un control bancario débil? Aquel en el cual no existían políticas financieras controladas, fue en la banca japonesa y asiática en la crisis de 1997-1998. Y solo en Tailandia y Malasia las pérdidas representaron más del 30% de todos sus gastos realizados a nivel de gastos financieros, y eso le llamamos un riesgo de crédito. Por otra parte, tenemos también en el caso de la estrategia adoptada por el condado de Orange de incrementar la rentabilidad de su fondo de inversión a través de un apalancamiento agresivo con deuda. Recordemos que el apalancamiento es la capacidad que yo tengo de endeudamiento y que puedo cubrir con mis ingresos. Cuando una empresa se apalanca demasiado es porque adquirió muchas deudas y lamentablemente la cantidad de ingresos no le va a permitir cubrir sus costos financieros. A esto llevamos que el fondo quebró al fondo cuando las tasas subieron rápidamente a mediados de los 90 en Estados Unidos y hubo una pérdida de 1.8 billones de dólares. A eso le llamamos un riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque se está hablando de la cuantificación y del incremento de las tasas a nivel de un mercado financiero. Tenemos también la crisis financiera de 1999 en el Ecuador y que estuvo relacionada con el deterioro de la cartera de la banca guayaquileña, que fue un riesgo de crédito y como consecuencia el llamado fenómeno del Niño, que fue un riesgo de fuerza mayor. Recordemos ese huracán y en el cual estamos hablando de un riesgo de desastres naturales. También tenemos la crisis que fue determinante en el bajo precio del petróleo y la subida de las tasas de interés por parte del Banco Central para frenar el ataque especulativo contra el dólar. A eso llamamos riesgo de mercado. Y conllevó a riesgos de liquidez, porque esto produjo corridas de depósitos, los cuales ya no se estaban cubriendo a nivel de instituciones bancarias, y posteriormente el incumplimiento por parte del gobierno, que fue un riesgo soberano. Si ustedes analizan esta diapositiva de la crisis financiera de 1999 en el país de Ecuador, estamos observando que todos los riesgos se presentaron en esta crisis. El riesgo de crédito, el riesgo de fuerza mayor por el huracán, por los desastres naturales, el riesgo operativo, el riesgo de mercado, riesgo de liquidez y el riesgo soberano. Completamente, cuando todos los riesgos se presentan, estamos hablando de que tienen que existir estrategias financieras agresivas para poder llevar a cabo la recuperación.